bendiga, amada audiencia, una vez más. Desde el pastor Rubén Rodríguez. Seguimos con el segundo programa de lo que viene siendo oración de victoria. En el nombre de Jesús, ahí donde usted está, reciba la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí donde está, mientras oramos y leemos su palabra, creemos que Dios estará de una manera sobrenatural, trabajando en su corazón, en su alma, en su espíritu y en su familia. Y le pedimos en el nombre del Señor que no se pierda el primer programa de lo que es oración de victoria. Y mucho más si usted conoce a alguien o alguien está pasando por un problema en sus vientres. Esas mujeres que probablemente han pensado, les han dicho los médicos que el vientre viene mal, queremos que usted pueda escuchar esa oración. Y si usted no vio el primer programa, pedimos que de una u otra manera usted reciba ese programa o visite la iglesia donde estamos para poderle enseñar de qué manera pueden deshacerse las obras del diablo en los vientres, y que pidamos al Espíritu Santo que cree todo órgano y toda declaración, y que cancele toda declaración que los médicos hayan declarado contra ese vientre o contra la vida que está en ese vientre. Vamos a orar para entrar en su palabra. Padre, pedimos que su palabra en este día, Señor, nos hable, nos redarguya. Padre Celestial, en este día, Señor, que estamos declarando oración de victoria, Dios, victoria, Señor, victoria. Victoria, Espíritu Santo. Victoria, Señor, sobre cada necesidad. Victoria sobre cada vida. Victoria, Señor. Aún, Señor, aquellos, Señor, que por casualidad han emprendido, Padre Celestial, este programa, Señor, de televisión, Dios. Oh, Padre Celestial, Señor, por Padre Santo, para ellos es casualidad entrado a ver este video, Señor. Espíritu de Dios, poderoso Espíritu Santo, sujétalos ahí donde están. Haya ángeles ahí en ese lugar, en el nombre de Jesucristo. Haya ángeles en ese lugar, Señor. Haya ángeles en ese lugar, Padre Celestial, para que ellos escuchen su palabra. Desde todo portero, guardián y quebranto el poder, toda potestad que quiera robar la palabra, que quiera robar la semilla, y que quiera evitar que ellos escuchen o que la palabra se active en sus vidas. En el nombre de Jesús, claro, vida y vida en abundancia, en el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Vamos a estar hablando de lo que es oración de victoria. Y vamos a estar hablando en el libro de Colosenses capítulo 2, desde el verso 11. En nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, el nombre maravilloso, nuestro Señor Jesucristo, dice: en Él, hablando de nuestro Señor Jesús, fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal, en la circuncisión de Cristo. Escúchalo bien. En Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Escúchalo bien. No hecha a mano. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Y dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos, hablando a Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonando todos los pecados. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
dice, os dio vida juntamente con Él, o sea, con Cristo, perdonando todos los pecados. Escuche lo que dice la palabra. Por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Viene el tiempo de la ira de Dios a esta tierra. Viene el tiempo de la ira de Dios a esta tierra. Y en el libro de Isaías dice, Jehová Dios se puso de pie. Jehová Dios se puso de pie. Cuando una persona se pone de pie, es porque ya habló y volvió a hablar, y volvió a hablar, y volvió a hablar, y la persona no entendió. Cuando la persona no entiende, entonces Dios hace algo más. Se levanta, pero ya se levanta para desatar su enojo y su ira, porque quiso salvar las almas y no atendieron al llamado. Pero Dios quiere que en vez de que Dios se levante contra tu rebeldía, escúchalo bien, y venga con azote. Y si no entendiste, cuando Cristo venga, entonces vendrá con fuego eterno, donde su cabeza dice será rapada, donde dice que se levantará un olor a pudrición. Estamos hablando de lo que es el infierno o el fuego eterno. Pero Dios, en su infinita misericordia, nos da instrucciones para nosotros no llegar a eso. Entonces Dios quiere que estemos atentos y que no seamos oprimidos porque nos hace falta conocimiento. Si vamos a ser perseguidos, sea por el testimonio de Jesucristo, por estar predicando la palabra, por la salvación de las almas, por la restauración de las almas, y no por rebeldes o por desconocer su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Escucha lo que dice. En él fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo. Escúchalo. Dice, la circuncisión de Cristo. Cuando se cortaba el prepucio del hombre, escúchalo. En la actualidad se usa para las enfermedades. Cuando nace varón se le pregunta, ¿quiere que su hijo se circuncide? Entonces lo usan en el tiempo presente para lo que es las enfermedades. La pregunta es, ¿por qué no se le cortaba el prepucio si es un pedazo de carne? ¿Por qué no se cortaba como de la piel, de una pierna, o de las sentaderas del hombro de la mujer, que es donde normalmente se corta, para ponerle parte al cuerpo donde le hace falta? ¿Por qué fue específicamente el prepucio del hombre? Porque el prepucio del hombre representa lo que es el pecado, el área sexual. Entonces, ¿por qué se le cortaba eso? Personas que se les cortaba el prepucio eran personas que eran separadas para el pueblo de Dios, separadas como pueblo de Dios. Personas que no eran circuncidadas se les conocía como unas personas que eran pecadoras, que no eran del pacto de Dios, separados de Dios, para Dios. Entonces dice, en Él, hablando en Cristo, cuando Cristo viene, dice la palabra de Dios que dice que era imposible, era imposible ser circuncidados, era imposible ser separados humanamente, dice, en Él fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice circuncisión
no hecha de mano. Escuche, había un cuerpo de pecado. Y este cuerpo de pecado, dice la palabra, que este cuerpo de pecado estaba viciado. Y de la manera que estaba viciado, es así, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Cuando tú vives en la carne como una persona normal, como cualquier otra persona, hay pasiones en tu carne, y esas pasiones de tu carne, escucha, esas pasiones de tu carne te sujetan. Y como estas pasiones de tu carne te sujetan, obran en los miembros de tu cuerpo, obran de tal manera que llevan, que producen pecado y llevan a la persona a la muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte emocional. Entonces, usted se puede dar cuenta que quiere deshacerse de un hábito en su vida, pero simplemente no puede. Es que no, el prepucio del pecado, Dios lo identifica con el prepucio de la parte del hombre por esta razón. Porque el pecado, escúchelo bien, es como un pedazo, es un pedazo de carne que está en el cuerpo. Escúchelo bien, el prepucio está pegado al cuerpo. Entonces, el cuerpo del pecado, que la palabra lo llama el prepucio, la semilla, lo que provoca el pecado, escúchelo bien, lo que provoca el pecado está pegado al cuerpo. ¿Y cómo está el pecado pegado al cuerpo? No se separa con mano de hombre, si no sé si me entiende. No se separa con mano de hombre. Así al hombre o a su hijo, usted lo haya circuncidado cuando era un niño para evitar las enfermedades. Eso no significa que lo va a salvar de las enfermedades. No sé si usted entienda. Eso no significa que lo va a salvar de las enfermedades. Eso no significa. Porque mientras el prepucio del pecado o el cuerpo del pecado, el cual es manipulado como un títere por medio de Satanás y sus demonios, no sea arrancado y desprendido de su persona, yo le voy a decir algo, seguirá usted en esclavitud. Y aunque usted haya sido circuncidado cuando nació, el pecado vendrá y le alcanzará cuando usted obedezca las concupiscencias o las debilidades o las pasiones que hay en su cuerpo, porque esas pasiones obran por una ley, y esa es la ley del pecado. Escúchalo bien, la ley de la muerte no obra si no tiene el aguijón, porque el aguijón del pecado, escúchalo, perdón, el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué se compara como un aguijón? Escúchalo bien. Cuando el aguijón de la avispa, la avispa pica, cuando el aguijón se queda ahí, escuche lo que pasa. En el momento que el aguijón que se queda ahí, lo que hace es esto. Escúchelo, se extiende el veneno. Comienza a dormir el veneno. Así es el pecado. Cuando el pecado, la semilla del pecado que Satanás sembró en el hombre, está ahí, escúchelo bien, no hay antídoto humano que lo pueda sacar, no hay antídoto, solamente el que dijo que tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche, nuestro Señor Jesucristo vino a morir en forma de ser humano para padecer los padecimientos que pasa el ser humano. Como hombre tuvo debilidades, pero por el poder del Espíritu Santo de Dios, escúchelo bien, tentado en todo, pero sin pecado. La razón que Cristo vino a la tierra es para liberarnos, escúchelo, para liberarnos ¿de qué? Del cuerpo del pecado que está viciado conforme a los deseos engañosos de este mundo. Está viciado. Dice, pero ahora, libres de la ley, por haber muerto aquella
en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne. Escúchalo bien, Dios nos ofrece un régimen nuevo, alguien que te gobierne de una manera diferente, y ese es tu Creador. Cristo Jesús, cuando vino a la tierra, vino a morir por nuestros pecados, y lo que Él hizo en la cruz fue esto. Esto fue lo que hizo, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo en la cruz. El viejo hombre, la antigua naturaleza, fue crucificada juntamente con Cristo. Escucha lo que hace. No solo fue crucificada, sino que dice esto, dice, en Él fuisteis circuncidados. Lo que Cristo hace es esto, que ese cuerpo que has viciado, quizás tú viciaste ese cuerpo con la pornografía y ahora no sabes cómo dejar la pornografía. Quizás tú viciaste ese cuerpo, lo has viciado con el alcohol o con el adulterio, o simplemente tu carrera fue frustrada y una pereza ha llegado por no seguir adelante y te gustó el dinero. Yo te voy a decir algo, ese cuerpo de pecado está viciado, ese cuerpo de este mundo que fue formado cuando la creación cayó por parte de Satanás, es una creación caída, una creación de debilidad, pero cuando Cristo muere y resucita, dice, Él crucificó el cuerpo del pecado, algo que está crucificado, que tú lo clavas, no puede bajarse de ahí. Escúchalo bien, no puede bajarse de ahí. Cuando Cristo crucifica el cuerpo del pecado, no solo lo crucifica, hace algo más. Dice la palabra de Dios, dice así que también, dice así de esta manera, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa fue la manera. Cuando Cristo crucifica el cuerpo del pecado, el fin fue destruirlo. Y no solo destruirlo, circuncidarnos con mano no de hombre, sino mano de Dios. Él nos circuncida. ¿Qué significa circuncidar? Cortar. No sé si usted entienda, cortar. Dios tiene victoria sobre el cuerpo del pecado. El cuerpo del pecado le da derecho legal a los demonios para que opriman. Le da derecho legal a los demonios para que opriman, para que arrastren, para que arrastre a tu esposo, para que arrastre a tu esposa a ver a otras mujeres teniéndote a ti. Tú puedes pensar que usted no es suficiente mujer para su esposo, que por qué será que él ve a otras mujeres. Es que mientras él no se ha separado del cuerpo del pecado, que tiene pasiones, que está viciado, yo le voy a decir algo, de otra manera no será liberado de eso. No será liberado de los demonios. Yo te voy a decir algo, mujer, lo que usted tiene que hacer es ir a la palabra de Dios, clamarle a Dios y entender que cuando Cristo murió, Él destruyó ese cuerpo del pecado que está destruyendo a su esposo. O si es usted, hombre, que usted sabe que su mujer le está queriendo engañar con otro hombre, yo le voy a decir algo, es que los demonios manipulan ese cuerpo de pecado, pero Dios quiere cortarlo, arrancarlo, que usted se desligue, que usted lo suelte, que usted lo deje ir. Cuando Cristo muere y Él resucita, no solo deja clavado el cuerpo del pecado en la cruz, el cual está lleno de debilidades. Dice, la carne para nada aprovecha. Por eso dice, yo quiero que vivas tú bajo el régimen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, el Espíritu es el que da vida. ¿Qué más hizo Jesús? Jesús destruyó el cuerpo del pecado a fin, escúchalo bien, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escúchalo bien. Cuando Cristo muere, clava el pecado, el cuerpo del pecado. ¿Cómo es que lo clavó? No entiendo, yo todavía tengo mi cuerpo. De esta manera, todos los pecados de la humanidad fueron echados sobre Jesús para Él tener victoria. Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, Cristo a través de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y a través de su muerte
De otra palabra, a través de su crucifixión, a través de crucificar el cuerpo del pecado, dice, venció al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Esto es al diablo. Cuando Cristo vence al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Escucha, hizo algo más. No solamente vence y destruye al que tenía el imperio de la muerte, que es al diablo, que gobernaba en el cuerpo del pecado, sino que hace algo más. Crucifica el cuerpo del pecado de todo ser humano, lo destruye, escúchalo, lo destruye, y no solamente lo destruye, hace algo más. Y voy a irme un poco rápido, hace algo más. En el momento que lo destruye, Cristo muere, dura 3 días en la tumba, lo baja en el cuerpo muerto. Pero dice la palabra de Dios que estaba profetizado que el Hijo del Hombre padecería, sería entregado de manos pecadores, pero al tercer día resucitaría. Escúchalo bien, tú que me escuchas, que te has hecho una debilidad en tu cuerpo, que ya no quieres orar, que ya no quieres buscar de Dios, o que sientes esa debilidad. Yo te invito, a tú que conoces y a tú que no conoces, que te deshagas, que lo sueltes, que lo dejes ir. ¿De qué manera? Cuando Cristo resucita, Dios le dio un poder sobrenatural a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todo aquel que acepte a Jesús como Señor y Salvador de su vida. En el momento que la persona recibe a Jesús, no recibe solo un hombre, recibe el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibe al Espíritu Santo resucitado, lo recibe dentro de él, y cuando lo recibe dentro de él también recibe, escuche bien, el desprendimiento. Se corta, se separa el cuerpo del pecado, se separa de la persona. Escúchelo bien, se separa de la persona y le da una unción sobrenatural para que el cuerpo del pecado, dice el libro de Romanos capítulo 7, dice, para que el cuerpo del pecado, dice, ya no se enseñoree de vosotros. Ya no te vuelva a tomar, ya no te vuelva a tomar, porque desde el momento que recibes a Jesús, la ley del pecado se destruye, se anula, se cancela el acta de decreto que Satanás tenía. Los demonios tienen que salir de tu cuerpo, pero Dios te da victoria para que te mantengas vivo, lleno del fuego del Espíritu Santo, y esa victoria está cuando el nuevo cuerpo se comienza a manifestar en ti. ¿Cuál es el nuevo cuerpo? El nuevo cuerpo es Jesucristo resucitado, que así como Él murió en la cruz, cuando tú aceptas a Jesús, tú mueres con Él. Cuando tú eres bautizado, es un acto profético que tú eres sepultado, el viejo hombre. Cuando tú eres levantado, es un acto profético y eres resucitado juntamente con Él. Entonces la unción que lo resucitó de los muertos está en ti. En el momento que aceptas a Jesús en tu corazón, esa unción entra. Y esa unción se alimenta cuando tú oras y pasas tiempo con su palabra, pasas tiempo en el ayuno, pasas tiempo en la búsqueda. Así se alimenta el poder de la resurrección y tú experimentarás, amada mujer, hombre, victoria en todas las áreas de tu vida. Victoria en tu finanza, victoria en tu matrimonio, victoria sobre tus hijos, victoria sobre el carácter, victoria porque el cuerpo del pecado ya no se puede enseñorear de ti. Hay victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hay victoria en su nombre, y dice que Él te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo, y dice, pues ya no reina el cuerpo del pecado en vosotros, de modo que lo obedezcas en sus debilidades, sino que ahora reine Cristo. Si tú quisieras invitar a Jesús a tu corazón y que se desprenda ese cuerpo de pecado, ábrele tu corazón ahora y ora conmigo y di, Padre Celestial, yo le invito a entrar a mi corazón. Yo le abro mi corazón, estoy cansado de estas debilidades. Diga, yo en este momento le pido perdón por mis pecados, Señor. Láveme con su sangre, lávame, Señor. Perdón de los pecados de mis ancestros, del pecado, de la iniquidad, de la rebelión. Diga, yo rompo en ese momento todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi carne. En el nombre de Jesús, toma una puerta con su mano derecha, así de esta manera. Diga, todo lo que entró por esta puerta, salga ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo tomo esta puerta y la cierro.
cesa, sé liberado del cuerpo del pecado, recibe la unción del Espíritu Santo, sé liberado de todo espíritu que te atormentaba y tu cuerpo comience a experimentar el poder sobrenatural y la sanidad. Desato sanidad, reprendo todo espíritu de enfermedad y ahora mismo se desata la sanidad en tu cuerpo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Allá hay un número de teléfono. Queremos que usted nos llame, queremos escuchar sus testimonios si no tiene un lugar a donde ir. Yo le continúo bendiciendo. Bendiciones. Él nació de una virgen, fue llamado Emmanuel, cumplió las profecías, él creció